Josep, ¿qué hace un psiquiatra? Lo que puede, bueno, es una broma. Intenta mejorar una parte muy importante de la salud y del bienestar de las personas y especialmente vinculado al aspecto psíquico o emocional. ¿Le damos la importancia que tiene? Empezamos a darle algo de importancia porque lo primero que hemos hecho es desestigmatizarla, o sea, porque el paciente psiquiátrico, el que padece una patología mental, está estigmatizado desde no querer hablar, ellos mismos o sus familias, o no poder comentar lo que padece, hasta una cosa tan simple como cuando le dan la baja. La mayoría de bajas o gran parte de bajas laborales son por motivos de trastornos mentales. No se atreven a salir a la calle. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar mis vecinos? ¿Qué van a pensar si me ven en la calle sin ninguna afectación importante y estoy de baja? ¿O qué les explico yo? ¿Cómo explico que yo no voy a trabajar? Esto también estigmatiza y es una dificultad más para las personas que padecen este tipo de Una trastornos. dificultad a la hora de reconocerlo, una dificultad también a la hora de curarse o de afrontar el tratamiento. Todo. No, el tratamiento... Es una enfermedad silenciosa, ¿no? Aún hoy en día sigue siendo una enfermedad que no se comenta. O sea, fundamentalmente yo creo que quedan dos. Las enfermedades oncológicas y las enfermedades psiquiátricas, que nadie se atreve a comentar. Decíamos en broma hace muchos, bueno, no tantos años, de que nadie recomienda a un paciente psiquiátrico, porque ¿cómo voy a decir que yo he ido al psiquiatra? ¿Cómo voy a decir que yo estoy loco? Porque es la idea que se tiene de yo estoy loco, o la gente pensará que yo estoy loco, o la gente pensará, ¿y tomas medicación? Y es una medicación que da mucho miedo. Cualquier medicación da mucho miedo, pero una medicación que va al cerebro, a un órgano tan específico y tan desconocido, pues tienen miedo. Y lo primero que te preguntan es, ¿y no me va a dejar chafado? Porque en mi consulta paso más tiempo en una primera visita convenciéndole de que ha de tomar medicación, si es que la ha de tomar, que no escuchándole, interpretando, diagnosticando y haciendo una propuesta terapéutica. ¿Qué nos da miedo de la medicación? ¿Nos da miedo que altere nuestra conducta o que llegue a alterar nuestra voluntad, que haga de nosotros lo que no somos? Cuando es todo lo contrario. O sea, yo siempre les digo, lo único que haremos es que vuelvas a ser el que eras cuando estabas bien. Nada más. Esto es lo que pretende la medicación. Todos tenemos tiempo, todos tenemos miedo a una medicación y más en el cerebro. Incluso el que va a tomar por primera vez una pastilla para dormir y dice, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a despertar? Es esta anticipación típica de las personas ansiosas cuyo síntoma principal es el insomnio y dicen, uy, 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 ¿qué va a pasar? Luego, por influencia de y ciertos datos científicos, el miedo a quedarse atrapado por esta medicación, cuando no es así. La mayoría de medicamentos, yo siempre se lo digo a mis pacientes, ni chafa, ni atonta, ni cambia la personalidad, ni crea ningún tipo de dependencia. Solo consigue que vuelvas a ser el que eras. Las denominadas enfermedades psicosomáticas, no sé si es un término científico o es un término coloquial, ¿qué son? ¿Cómo las definiría usted? Mira, las enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades en que un síntoma físico, el paciente viene por una molestia física y no se encuentra una patología orgánica que la valide, o aunque hubiera una mínima patología orgánica, la respuesta es superior, desmesurada. Es decir, que si tenemos un trastorno psicológico, psiquiátrico, Sí. nos pueden doler los dedos de las manos y no tenemos ninguna afección en las manos, pero se manifiesta de esa manera, con un dolor físico. Sí, no es de los síntomas más frecuentes el dolor de las manos, también lo puede ser, porque puede afectar a cualquier parte del organismo humano, pero los sistemas más involucrados son el sistema digestivo, es decir, alguien que vendrá por problemas de que gases, no me sienta, no puedo comer, odio la comida, síntomas respiratorios, ostras, no puedo respirar. Presión en el pecho. Presión en el pecho, taquicardias.
Síntomas también a nivel de mareos, sensación vertiginosa, inestabilidad, que dicen, ostras, ¿qué me está pasando? Es algo grave. O síntomas a nivel de faringe y laringe, decir, ostras, no puedo hablar. Muchos pacientes vienen con problemas de que no puedo hablar. Y sobre todo la piel, las manifestaciones dermatológicas son las que más están vinculadas con el aspecto emocional de la persona, solo por el hecho de que piel y sistema nervioso central salen de la misma parte del embrión. Y todas esas manifestaciones físicas, ¿qué esconden? ¿Cuál es el trastorno más común? ¿La ansiedad? Fundamentalmente, pero ha llegado a tener, la persona con síntomas somáticos ha llegado a tener una denominación catalogada por las principales entidades que realizan los criterios diagnósticos, la entidad americana, que es el DSM-5, y la entidad dependiente de la OMS, que es el CIE-11. Entonces, a los síntomas somáticos ahora reciben el nombre de trastorno por síntomas somáticos y se refiere a esto, lo que decía, aparición de uno o más síntomas somáticos que no tienen persistentes, que duran durante un tiempo, que no tienen ninguna relación o la respuesta es desmesurada a lo que padece y que se acompaña sobre todo de preocupación y alteración en el funcionalismo global, porque la persona no va, nunca van a un psiquiatra, nunca, ni a un psicólogo de entrada, son los principales frecuentadores de atención primaria o, en mi caso, como yo tuve la suerte de trabajar en un hospital general, los compañeros de las diferentes especialidades que ya sabían de la importancia de esta patología, lo derivaban directamente a nosotros. Son hiperfrecuentadores de atención primaria y, o si no, de la especialidad relacionada con la molestia que padecen. Por hiperfrecuentadores de atención primaria, ¿a qué se refiere? Me pregunto, por ejemplo, alguien que nos esté viendo y tenga algún trastorno de estas características y diga, bueno, yo voy una vez a la semana al médico de primaria, eso es una cosa normal. ¿Qué es normal y qué no es normal? Que en su caso lo que no es normal es que vaya diferentes veces de urgencias o normal a pedir ayuda, pedir solución a lo que le pasa y que no le sepan explicar, entender o dar una respuesta válida o una derivación adecuada a estas molestias y pedirá análisis y pedirá resonancias y pedirá todo porque y llegará a pensar es que no me entienden, es que lo mío es muy grave, por eso no lo encuentran y le afectará a él de una manera enorme, pero también afectará a la familia porque convivir con una persona que te dice, es que no me lo miran bien, es que no me entienden, es que debo tener algo muy grave. Bueno, pues esto, la familia no tiene respuestas emocionales adecuadas. ¿Y eso que tiene, qué es? Vamos al origen de todo el problema. Como todo en psiquiatría, como todo en psicología, intervienen diferentes factores que pueden contribuir, la suma de diferentes factores. La teoría que mejor explica cualquier diagnóstico psiquiátrico es una teoría que se llama biopsicosocial. Ahora añadiríamos otra que diríamos ambiental también. Quiere decir que intervienen siempre en la aparición de estos trastornos 3 o 4 tipos de factores: biológicos, genéticos, familiares, psicológicos. Una forma de ser determinada favorece de que tengas más tendencia a manifestar este tipo de padecimientos. Y ahora vamos al tercero y al cuarto. ¿Qué forma de ser determinada? Ser preocupadizos, anticiparse a las cosas, tener una expectativa evidentemente negativa de lo que puede ocurrir. También existen antecedentes de respuestas que han dado a acontecimientos que han podido pasar en su vida. Por ejemplo, el hecho de que hayan tenido una enfermedad o el hecho de que alguien de la familia haya padecido una enfermedad dispara nuestras alertas y piensan a veces de que, ostras, igual lo tengo yo. Claro, o sea, primer factor biológico, genético, segundo factor, una determinada forma de ser que nos predispone, el tercero y el cuarto.
es social, es decir, el tercero es el social, que llamamos, que es todos en la vida, en un momento dado, según nos vaya familiarmente, económicamente, laboralmente, estamos más o menos predispuestos a sufrir más, y entonces estos factores también intervienen, depende del estrés laboral que Claro, o tengas. sea, si tenemos pocas preocupaciones económicas con nuestra familia, si todo marcha razonablemente bien, estamos probablemente, menos predispuestos a sufrir correcto, esas enfermedades. aunque no es así tan exacto, porque personas que no tienen ningún problema pueden llegar a padecer este tipo de sufrimiento, ¿vale? Y el cuarto factor que te comentaba, que ahora se ha añadido y que certificamos, es el factor ambiental. No solo ya hablamos de nuestras circunstancias particulares, sino hablamos de las circunstancias globales, o sea, pues el cambio climático, las pandemias, todo esto nos cambia la vida. Todo esto nos cambia la vida a Pues nivel llevamos global. unos añitos Bueno, sí, que debes de tener la consulta llena. Pues sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque es así, pero una cosa muy importante, el tener la consulta llena no nos ha de hacer perder que lo primero que tenemos que hacer en nuestra consulta es tener tiempo. El señor que viene y que ha visitado diferentes compañeros de otras especialidades o servicios de urgencias necesita tiempo para explicar, necesita sentirse comprendido, necesita que pueda expresar todo, y nosotros entenderlo, empatizar y luego explicárselo a él, es decir, mire, usted le pasa esto y decirle, sacarle la idea de que es un bicho raro. No, usted es una persona normal y corriente que en estos momentos está pasando por un periodo determinado de sufrimiento emocional. Hay que escucharlo. Yo siempre digo, mira, en mi trabajo hacemos dos cosas. Primero, escuchamos, empatizamos, pero lo segundo es establecer un diagnóstico. Tenemos que decirle lo que le pasa y explicárselo bien, ¿vale? Es complicado que un paciente llegue, por ejemplo, con un eczema o con una determinada afección en la piel. Por alguna razón acaba la consulta del psiquiatra, porque no es el primer facultativo al que vas a buscar, y decirle, no, si de la piel no tienes nada. Esto te está saliendo porque tú tienes un sufrimiento interior, esto es mental. Hacer entender eso también es necesita un duro, tiempo, claro. necesita explicárselo. Justo hablas tú de la piel, mira, una de las pocas sociedades que hace congresos nacionales e internacionales es el Congreso de Psicodermatología. O sea, tanto nacional, existe estos congresos vinculados a esta sociedad que tiene clarísimo que mente y cuerpo van juntos. Cuénteme algún caso que haya tenido en la consulta en el que le haya costado hacer ese proceso de entendimiento del paciente, porque entiendo que el paciente, cuando entiende lo que le pasa, cuando se convence, se convierte en cómplice del médico a la hora de tratar su enfermedad, y el tratamiento es mucho más exitoso, supongo, no lo sé. Seguro. Primero es escucharle y dejar hablar de su preocupación actual, pero luego ir poquito a poco indagando y viendo otros temas de su trayectoria personal que han podido influir en adoptar este tipo de respuestas ante situaciones de estrés. Porque cuando aparecen los síntomas físicos es que el sufrimiento lleva mucho tiempo, está larvado, Sí. hay que escarbar para encontrarlo. Sí. A ver, algo sí, pero dejar hablar. Si le das tiempo para que hables, diriges la entrevista bien, sale todo. También es cierto que los pacientes que normalmente visitamos son sabios y lo que hacen es gestionan sus emociones, gestionan sus hechos traumáticos y los van diciendo a medida que pueden. O sea, es habitual encontrarse con muchos pacientes que hasta la tercera o cuarta visita no te comentan hechos. Y yo pienso, ¿cómo no lo has dicho antes?
O sea, Necesitan sentirse tranquilos y confiados, necesitan ¿no? sentirse tranquilos, confiados y que, porque hechos traumáticos que también son habituales en esto de los trastornos por síntomas somáticos, se ha evidenciado que existen en muchos casos, como en otras patologías, abusos infantiles, que existen lamentablemente demasiados, necesitan su tiempo para poder explicarlos, no lo explican a cualquiera, o vienen y siempre en estos casos te dicen, es que esto no lo sabe nadie, lo que le acabo de decir a usted cuando han tenido confianza, no se lo he explicado absolutamente a nadie, personas de 50, 60 o 65. Algo que hace daño y no compartes se convierte en un tumor. Pues sí, ni más ni menos, es una definición perfecta. Es una definición perfecta. ¿Cuál es el retrato robot? ¿Cuál es el perfil tipo de estos enfermos? Si es que lo hay, no lo sé. Sí, sí, sí. Persona con ansiosa de base, probablemente, persona ansiosa de base, preocupadiza, brillante en muchísimas cosas, pero cuando se ve superado no puede, que tiene una situación personal en esos momentos complicada por lo que sea, pues por algún problema laboral, por un problema familiar con los hijos o con alguien de la familia, y que sin darse cuenta aparece este sufrimiento. Y es entonces que es mucho más fácil admitir o querer entender que es un problema físico a que es un problema emocional. Aún no estamos, la mayoría de las personas, capacitadas para entender que lo que nos pasa es un problema psiquiátrico. Por lo que decíamos al principio, ostras, está señalado si eres un enfermo psiquiátrico, el desconocer el enfermo psiquiátrico. ¿Adulto, hombre o mujer? Mira, en estos casos suele aparecer hacia el trastorno por síntomas somáticos suele aparecer hacia los 30 años. Las estadísticas nos hablan que es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Por suerte esto está cambiando. La psiquiatría, la psicología, hace 10, 15 años la mayoría de consultas eran mujeres, y ahora cada vez más los hombres también se atreven a reconocer que también tienen derecho a sufrir. Esto es el cliché habitual, ¿vale? ¿Tiene cura? ¿O hay que aprender a vivir con ello? Qué Porque pregunta. uno no puede extirpar las vivencias, No, si pero puede intentar que esas vivencias no le hagan daño. Le ayudamos a gestionar las vivencias, le ayudamos a gestionarlas y vivirlas mejor. Un ejemplo muy... Aunque esas vivencias han sido desgarradoras, me hablaba usted de Sí, los abusos, sí, por ejemplo. pero hay otras mucho más simples. Te pongo un ejemplo muy corto, de la anterior crisis económica del 2007-2008. Me acude a la consulta un señor, evidentemente llevado en este caso por la familia, que me dice, en este caso era un cuadro ansioso-depresivo, dice, mire, vengo aquí porque me lo ha dicho la familia. Yo sé que usted no me puede hacer nada, pero vengo y se lo explico, porque me lo han dicho. Era un señor que dice, yo había empezado mi trabajo como paleta, dice, ostras, y fui progresando, me hice constructor y ahora tenía una empresa inmobiliaria y lo he perdido todo. ¿Qué me va a decir usted? Usted no me puede solucionar esto. Digo, mire, ha venido al sitio adecuado, sí que le voy a ayudar, voy a hacer que usted viva esto de otra manera y lo voy a hacer con un fármaco, en ese caso, lo voy a hacer con un fármaco. Los fármacos lo que hacen es que las cosas no las vivas con tanta intensidad, y si no lo vives con tanta intensidad, estás más despejado para encontrar soluciones adecuadas al problema. Al cabo de 2 meses me vino, dice, tenía razón, el problema es igual, pero ya lo arreglaré. Y había sido capaz de encontrar soluciones puntuales que luego se convirtieron en definitivas a su situación previa. Y analizar correctamente las causas de lo ocurrido. Sí, pero llega un momento en que es fundamental el tratamiento farmacológico. Y los fármacos ayudan, y es todo lo contrario, no chafan, sino te devuelven
a tu situación anterior. ¿Y esa es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo en la farmacología? Sí, básicamente hay más, pero básicamente es esta. El psicólogo ha recibido, por suerte, una formación basada en salud mental. No hace tantos años, yo estudié también psicología, estamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, sección psicología. Hemos hecho un cambio muy importante, ¿vale? Lo que hemos de entender, y ahora es mucho más fácil que psicólogos y psiquiatras actúen conjuntamente, porque los dos tratamientos van a servir en la mayoría de los casos y en el trastorno por síntomas somáticos, por supuesto, para ayudar a la mejoría. Pueden mejorar con psicología, pero en los casos más intensos, que llevan mucho tiempo, que acuden al psiquiatra. Cuando alguien acude al psiquiatra, ya sabe, entre comillas, a lo que va. ¿Sabe? Ya ve que no hay más posibilidades. Ya ha agotado todas las opciones anteriores. Y diría, bueno, pues me toca que me den una pastilla, que hagan lo que quieran, ¿vale? Pero muchas veces nos encontramos que estos síntomas somáticos vienen de un cuadro de ansiedad o depresivo anterior que ya debería haber estado tratado, porque tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos en 50-60% de ocasiones se acompañan de síntomas somáticos por ellos mismos, ¿vale? ¿La familia, el entorno íntimo, es fundamental? Es decir, ¿hay que tratar al enfermo y a todo el entorno o con tratar solo al enfermo se resuelve todo lo demás? Aún hay personas, como te decía antes, que vienen a la consulta y no lo han dicho a nadie, no lo han dicho a nadie de la familia, no se atreven a comentarle que van al psiquiatra. Pero a otros les lleva la propia familia. Sí, pero bueno, la esencia sería las dos cosas. Esta es una diferencia que existe, una pequeña diferencia, pero que a veces no lo es, entre psiquiatra y psicólogo. El psicólogo muchas veces solo quiere trabajar con el paciente. Y yo siempre en una primera visita hago entrar, cuantos más vengan, mejor, porque entenderé mucho más lo que le pasa y veré las fuentes de apoyo que pueda tener. O sea, se quedan, ¿y puedo entrar? Claro que pueden entrar. En este caso, pues incrementado por el tema de la pandemia, que en la mayoría de centros solo podían entrar uno. No. Cuantos más seamos, quiere decir que vienen a ayudarte y también son sufridores del malestar del otro. Entonces, pues darás consejos para esto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de padres e hijos, y los padres o la pareja están totalmente superados por el tema, ¿qué puedo hacer yo? Y le digo, ya has hecho todo lo que debías hacer, llevarlo al lugar oportuno donde le vamos a ayudar. A partir de aquí le quitamos presión porque son pacientes que le dicen, venga, mírame la presión, mírame el pulso, mírame todo, porque las personas están convencidas de que tienen una enfermedad grave. Gracias, Josep, por explicarnos lo que haces. Pues gracias a ti, Ana.